preparado que estamos viendo inaugura esta serie de descripciones de patología hemolinfoide y corresponde a un ganglio en el cual vamos a observar alteraciones que ya hemos conocido en patología general, pero que dan un cuadro muy particular a nivel linfático. Para hacer el diagnóstico de órgano, como debemos proceder rutinariamente y disciplinadamente, vamos a utilizar el objetivo de menor aumento y allí podemos reconocer la cápsula del ganglio, el seno subcapsular, la parte cortical con los elementos foliculares que están conservados. Con esos solos elementos ya podemos hacer el diagnóstico entonces de que esto pertenece a un tejido linfático, concretamente a un ganglio linfático. En este sector del preparado, las características histológicas se mantienen, pero yendo un poco más hacia el interior del mismo, empezamos a comprobar borramiento de las estructuras debido a que se ha instalado en ese sector una extensa zona de necrosis en la cual no vemos formas, no vemos estructuras, no vemos elementos celulares y sí lo que corresponde entonces a esas características de necrosis sucia con algún piqueteado más oscuro, basófilos de restos nucleares. Podemos presumir allí que estamos en presencia de un proceso inflamatorio de tipo específico, posiblemente tuberculoso, y para corroborarlo vamos a ir a buscar zonas con mayor aumento para encontrar los elementos específicos citológicos que nos ayuden a confirmar esta presunción diagnóstica. Así que a mayor aumento nos encontramos con esta célula que ya ustedes reconocen, es una célula grande, con un citoplasma eosinófilo, con múltiples núcleos periféricos, que caracteriza a la conocida como célula de Langhans, de las cuales van a encontrar relativamente pocos en este preparado, pero en la periferia de la zona de necrosis hay algunas células dispersas de este tipo, rodeadas de células epitelioides. Y hacia el centro del preparado, la necrosis caseosa. Entonces, si reunimos estos elementos a partir del diagnóstico del ganglio, del diagnóstico de órgano, que estamos en un ganglio linfático, con un proceso inflamatorio caracterizado fundamentalmente por una destrucción, una necrosis de tipo caseosa y la aparición de estas células gigantes multinucleadas, que son relativamente escasas, podemos hablar entonces de una tuberculosis ganglionar predominantemente exudativa. Recordemos aquellos elementos de la patología general donde cuando predomina la necrosis, la destrucción, hablamos de fenómenos agudos, exudativos, y cuando predominaban los fenómenos celulares o los infiltrados celulares, hablábamos de fenómenos productivos. Aquí lo que predomina entonces es la necrosis, de modo que decimos una tuberculosis ganglionar predominantemente necrótica, predominantemente exudativa. Pero de cualquier modo vamos a encontrar en la periferia de esa zona de necrosis, entre la zona de necrosis y el tejido ganglionar, elementos que nos indican una reacción, una productividad de reparación a través de la aparición de células de Langhans, aparición de células epitelioides. Bien, aquí vamos a comenzar uno de los capítulos más amplios de la patología ganglionar, los que están en constante revisión y que corresponden a las proliferaciones malignas del tejido linfoide. En este caso, lo que estamos observando es una visión panorámica donde encontramos la zona de la cápsula hacia arriba y a la derecha, atravesada por
el señalador verde, algún resto todavía de cortical conservado, y ya yendo hacia la zona más profunda nos encontramos con esta imagen que globalmente nos habla de una desaparición total de la estructura folicular del ganglio y su reemplazo por elementos celulares abigarrados, pequeños, muy similares unos a los otros, que dan esta imagen en el panorámico de homogeneidad, como de no poder distinguir ninguna lesión, ninguna estructura del ganglio. Esta es la característica entonces fundamental desde el punto de vista panorámico de una proliferación de células blásticas linfomatosas que se disponen difusamente. Esta disposición difusa también va a caracterizar uno de los fundamentos de las clasificaciones de los linfomas. Más adelante vamos a tener una clasificación de los mismos y vamos a ver que distintos autores los clasifican según la distribución de las células blásticas, ya sea que estos adopten estructuras foliculares o adopten esta disposición difusa. De modo que, resumiendo, tejido ganglionar en el cual encontrábamos parte de la cápsula, parte de la cortical más o menos conservada, pero que rápidamente es reemplazada por este tejido totalmente distinto al de la cortical, donde lo que nos impresiona es el aspecto predominantemente uniforme de los elementos celulares que la componen y el borramiento de toda estructura folicular. A mayor aumento vamos a ver las características de estas células y vamos a comentar el tipo al grupo que pertenece y cómo podemos denominar a este proceso linfomatoso. A mayor aumento vemos que realmente el aspecto homogéneo del panorámico se corresponde con lo que estamos observando en este momento. Todos los elementos celulares que están dispersos en el campo son muy similares entre sí, ligeramente más grandes que un linfocito. Podríamos decir que estas son células de estirpe linfoblástica que tienen una distribución podríamos decir en manto, en forma de una lámina difusa, sin agrupaciones nodulares, sin agrupaciones de tipo folicular. Si recorremos, o si observamos mejor dicho, todo este campo y recorremos otros campos, vamos a encontrar un mediano número de mitosis no demasiado abundantes. Entonces, con estos elementos, con esta técnica de rutina de hematoxilina eosina, podemos concluir que este es un proceso blastomatoso maligno que afecta a todo el ganglio linfático, que se distribuye difusamente, que tiene un potencial de malignidad intermedio debido a que el número de mitosis y de atipias no es elevado, y lo denominaríamos con estas técnicas solamente como un linfoma no Hodgkin, linfoblástico de mediana agresividad o de mediano potencial de malignidad. Tendríamos que terminar el estudio de esta muestra biópsica con nuevas técnicas que nos van a permitir diferenciar la estirpe de la célula, el tipo de linfocito. Podemos utilizar otros marcadores que nos van a indicar entonces con mejor precisión que esta técnica de rutina las características del linfoma, y esa precisión que vamos a obtener con los marcadores biológicos nos va a ser útil para tipificar el linfoma y al mismo tiempo protocolizar el tratamiento que corresponda a esta lesión. La imagen panorámica que estamos viendo corresponde a un sector de un ganglio linfático afectado por la enfermedad de Hodgkin, una variedad de linfoma
pero una forma tan característica que ha merecido ser considerada un capítulo aparte. Ya con esta bajo aumento, este panorámico, podemos ver con claridad que la imagen es totalmente distinta a la que vimos hace un momento respecto al linfoma no Hodgkin. Aquí las células parecen agrupadas en distintos acúmulos, en otros sitios la calidad y el tipo de células debe ser distinto porque están de otra manera distribuidas los grupos celulares en forma de nódulos, de nidos, de modo que lo que nos llama aquí la atención en primer lugar es que los elementos celulares se distribuyen en zonas, en grupos, en acúmulos que tienen distinta característica, distinta composición, que aquí en este sector hay más elementos de tipos linfoides y plasmocitarios, como vamos a ver luego. Aquí ya van a aparecer otros elementos de tipo reticular. También aparecen elementos leucocitarios palemorfonucleares, eosinófilos, es decir, una serie de células que vamos a ver luego a mayor aumento. Pero lo que sí es importante es recordar este aspecto polimorfo de la superficie a bajo aumento para luego analizar con detalle lo que constituyen las distintas estirpes celulares presentes en esta lesión. Ya aquí a mayor aumento puede verse justamente en el extremo del señalador, en la punta del señalador, una enorme célula binucleada con núcleos enfrentados y con ese aspecto de ojo de lechuza, como se describe en algunos libros, o núcleos en espejo, que caracterizan a un elemento celular conocido como célula de Reed-Sternberg, que es la que aparece en esta enfermedad de Hodgkin en una de sus variedades, y que además de aparecer en una de sus variedades específicas, es el único signo morfológico que tenemos para decir con certeza, con una técnica de rutina como esta, y basándonos solamente en criterios morfológicos, que lo que estamos observando es una enfermedad de Hodgkin. Esta célula voluminosa, grande, de la cual ustedes van a ver otras en el resto del campo, son características entonces de la enfermedad y de una de sus variedades, la conocida como acelularidad mixta. Y esta denominación de celularidad mixta tiene que ver con los otros componentes de celulares que vamos a ir encontrando. Como ya les dije, podíamos encontrar leucocitos, linfocitos, plasmocitos, y también a veces hay abundantes eosinófilos. Estos eosinófilos son muy característicos de la enfermedad de Hodgkin y también característicos de esta variedad de celularidad mixta. También existen en este preparado, en algunos sectores, algunas delicadas bandas de tejido conectivo entre medio de las células. Esa disposición entonces heterogénea de células, de hematíes, de leucocitos, de células de Sternberg, de elementos fibrilares, es lo que le da el aspecto tan polimorfo y el hecho de que en una época se denominara a esta enfermedad como un granuloma maligno o un granuloma polimorfo. Más tarde se reconoció su naturaleza tumoral, pero su comportamiento y sus variedades citológicas hacen que debamos separarlas de los otros linfomas, ya que tienen también un protocolo distinto de tratamiento para cada variedad cada variedad histológica de la lesión. Podemos tener un linfoma Hodgkin a celularidad mixta, como en este caso, podemos tener otras variedades a predominio de linfocitarios, otras con depresión de linfocitos, o sea, con muy poca cantidad de linfocitos, y otras denominadas esclerosis nodular. Todas ellas tienen distintas características morfológicas, todas ellas tienen un protocolo de tratamiento distinto y también una expectativa para el paciente diferente. Pero desde el punto de vista, vuelvo a reiterar, morfológico, es la célula de Reed-Sternberg la que nos define mejor la enfermedad. Y siempre
siempre que sospechamos que estamos ante una presencia de una enfermedad de Hodgkin y estamos observando un ganglio, debemos como patólogos tratar de buscar con la mayor certeza posible la existencia de estas células, y como médicos generales debemos solicitar al patólogo que investigue activamente la existencia o no de estas células, porque es fundamental para la tipificación de la enfermedad. Recorriendo la totalidad del preparado, vamos a encontrar los elementos que justifiquen el diagnóstico de órgano. Vamos a encontrar los espacios porta, vamos a encontrar trabéculas y vamos a encontrar, como en este caso, una vena centrolobulillar. Lo que ocurre es que cuando estamos observando este preparado en esta visión panorámica, el aspecto de las trabéculas radiadas características aparece distorsionada, y eso puede hacernos confundir en cuanto al diagnóstico de órgano, de modo que debemos recorrer con totalidad el preparado y vamos a encontrar los elementos que justifiquen el diagnóstico de hígado. Estas trabéculas están alteradas, están dislocadas, porque en los capilares sinusoidales hay una gran cantidad de células, que no son células hepáticas, sino células circulantes, de estirpe leucémica, correspondiente a la serie mieloide, y estas células entonces ocupan difusamente todo el tejido hepático, tanto en los espacios porta en menor cantidad, sino también ocupando con mayor predilección las luces de los capilares, hinchando los capilares y de ese modo distorsionando, dislocando la trabécula hepática. Si vamos a mayor aumento, vamos a encontrar entonces las características de estas células que están produciendo esta alteración en el hígado. Aquí en este mayor aumento nos corrobora todo lo que habíamos descrito o habíamos presumido en la visión panorámica. Lo que estamos marcando en la punta de la flecha son células de estirpe granulocítica, células blásticas más grandes y con un contorno, con núcleos de contornos irregulares, y están ocupando los sinusoides en una cantidad, y los están dilatando y están produciendo entonces este rechazo de los hepatocitos. Por eso esa imagen en el que vemos una gran abundancia de elementos celulares en el hígado, que está justificado entonces por esta proliferación exagerada de estas células de la serie blanca, que adoptan en el hígado una distribución característica. Cuando son de la serie mieloide, van a producir entonces en su extensión por los capilares sinusoides distorsión de la estructura trabecular del hígado. Vamos a ver luego que otras formas de leucemia tienen una distribución distinta. Desde el punto de vista de la patología, es poco lo que podemos decir con respecto a las lesiones propiamente dichas o específicas de las leucemias en los parénquimas. Solamente podemos hablar de la distribución de la misma. El diagnóstico de las leucemias es un diagnóstico eminentemente hematológico y citológico, y entonces en esas células sí debemos pedir y activar todos los recursos, todos los marcadores para diferenciar entonces las estirpes celulares para luego proceder a la terapia. Vuelvo a insistir entonces que aquí solamente en patología lo que nos interesa es ver cómo se distribuyen de una manera relativamente típica y diferente las proliferaciones blásticas leucémicas de una serie mieloide, como en este caso, en todo el parénquima hepático. Y luego vamos a comentar cómo se distribuye una leucemia linfoide en el preparado que sigue. Bien, no vamos a insistir nuevamente con las características del diagnóstico de órgano, pero vale recordar
que recorriendo todo el preparado vamos a encontrar los elementos que caracterizan a este órgano. Y aquí en la panorámica ya estamos viendo algo de esos elementos, pero la presencia de la lesión los está modificando. El extremo de la flecha indica una zona donde hay mayor cantidad de células, y aquí las luces que corresponden a un espacio portal. Lo que nos llama la atención entonces es que alrededor de los túbulos biliares y de los cabos venosos y arteriales que componen el espacio porta, hay una gran cantidad de elementos celulares. Hay un puntillado azul que indica una cantidad de núcleos aglomerados muy juntos en esa zona. Y cuando nos alejamos de esa zona y nos vamos en busca de la zona central del lobulillo hasta llegar hasta la vena centrolobulillar, vemos que la intensidad de ese infiltrado celular disminuye. Es mucho menor, casi no hay células en los sinusoides. De modo que ya podemos establecer una primera diferencia con respecto al preparado anterior. La estructura trabecular aquí se conserva mucho más que en el caso anterior, y las células que están infiltrando al hígado lo hacen con una predisposición especial por ubicarse en las zonas portales y periportales. Ya a mayor aumento podemos corroborar realmente que la infiltración está circunscripta al espacio portal. Aquí estamos justamente en el límite entre el área periportal y el área, digamos, de los hepatocitaria. Los hepatocitos aquí están conservados. Hay algunas células pequeñas infiltrando, circulando, diríamos así, por algunos sinusoides, pero en realidad la mayor cantidad de elementos celulares están aquí en la zona del espacio porta. Estos elementos celulares son todos uniformes, pequeños, de iguales dimensiones y de iguales características citológicas. No tenemos ningún problema en decir que esto corresponde a células linfocíticas. Y con esta distribución característica, desde el punto de vista de la morfología histológica y de los patrones de la anatomía patológica, podemos diagnosticar a esta lesión como una infiltración de una leucemia linfocítica en hígado, dada por el tipo celular y porque este tipo celular tiene una predisposición, una predilección especial por alojarse en las zonas portales y periportales. Entonces, estos caracteres morfológicos nos permiten a grandes rasgos diferenciar fundamentalmente estos dos tipos de leucemias que hemos visto en estos dos preparados. En el caso anterior, la leucemia mieloide, y en este caso la leucemia linfoide. En el caso anterior, afectación de todo el parénquima. En el caso de la leucemia linfoide, una predilección por las áreas portales y periportales. Obviamente que también en este caso tenemos que continuar solicitando estudios citológicos especiales para determinar el tipo, las características de estos linfocitos y su comportamiento biológico a través de los marcadores para poder luego establecer una terapéutica adecuada.